A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras oportunidades, tenemos la enorme satisfacción de conversar con César Paz y Miño, un distinguido médico e investigador. Ya no trabaja en la Universidad Técnica Equinoccial. Él continúa haciendo investigación en relación a la genética y genómica. Ahora vamos a hablar precisamente sobre estos temas que tienen tanta actualidad, esa singular confrontación, decíamos antes de iniciar el programa, entre virus y huésped. Él ha hecho un trabajo importante en estos últimos tiempos y tiene que ver con el acortamiento de los genes, bloqueo químico, los 70 genes de riesgo de muerte, 40 genes que determinan la sintomatología leve, mediana o grave en los pacientes con COVID-19. Pero al mismo tiempo vamos a conversar sobre lo que hace el huésped para detener al intruso, ¿no? Y en este sentido hay dos aspectos, genes de ancestría, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el hecho de que provenimos todos del África, pero tenemos diferente color, unos blancos, unos menos blancos, unos morenos, otros cobrizos, otros amarillos. Pero, sin duda, los genes tienen que ver con esto, ¿no? Y otra cosa también muy importante, la capacidad de adaptación. Estimado amigo, investigador César Paz y Miño, bienvenido a nuestro programa y entonces vamos a comenzar por esta singular lucha que se da entre el virus y el huésped. Gracias. Yo decía en algún momento dado también, es como la pelea eterna del gato y el ratón. Bienvenidos, César. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema de la relación de cualquier bicho con el organismo humano es conocido de mucho tiempo, ¿no? Bacterias, parásitos, hongos, virus, tienen que ver con esta pelea entre sobrevivir los unos y sobrevivir los otros, porque al final es un proceso lucha es a muerte, ¿no? Exactamente, de adaptación a esas condiciones en que los parásitos en general, virus, etcétera, usan a los organismos para sobrevivir, para reproducirse, para expandirse, y los virus son en eso expertos. Entonces es uno de estos, el coronavirus, es uno de los virus que usan el aparataje de las células humanas para propagarse. Entonces, en el momento en que infectan, tienen que entrar primero al individuo. Entonces, para entrar al individuo hay una serie de condiciones que tienen que darse: el número de virus que entran, la capacidad de pegarse a las células humanas, y en ese momento entran en juego al menos dos factores, ¿no? Las proteínas del propio virus, y dentro de esas la proteína famosa, esta S, espiga, y las proteínas del huésped,
que la principal para el tema de la relación COVID con el humano es la ACE2, ¿no? Esta proteína que está en la cubierta de la célula. Entonces, entre los dos se establecen, exacto, el receptor. Entre estos dos se establece una unión. Esta unión es la que permite que luego el virus abra la membrana celular y entre. Pero déjame decirte, entre el virus y el huésped, entre el invasor y el receptor, se producen una serie infinita de cambios, de mutaciones que finalmente llegan a ser variantes. Claro. Háblanos por favor de esta parte. Centrémonos en esta proteína del virus, la S, ¿no es cierto? La proteína S. Esta de espiga. Normalmente, digamos, el gen que produce esta proteína es un gen estándar, ¿no? Pero dentro de la secuencia genética de las bases adenina, guanina, citosina, timina, puede haber cambios que pueden ser imperceptibles, digamos, que no producen nada en la proteína S. Pero hay otros cambios que cambian al final el aminoácido y cambian la estructura de la proteína. Aparecen lo que se llaman isoformas, formas varias. Estas formas varias, variantes al final, son las que dan el nombre de las variantes del virus este. Entonces, si teníamos la variante inicial de Wuhan con unas características, los hijos de este virus han ido adquiriendo otras características. La de Wuhan, la inicial, producía 2 infecciones y esta otra es mucho más agresiva, y ahora, hasta 8. Claro, ahora el virus se adaptó, mutó, y la cepa, la gran familia que está dominando es la que se llama D614G. Entonces, dentro de esta hay variantes de la información genética. Una de estas es las variantes alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta, mu, etcétera, ¿no? Entonces, es esta acople de la proteína del virus con la proteína humana es la que se hace complicada el momento en que hay una variación imperceptible para nosotros, pero esta relación ACE2 con la proteína S provoca una mayor afinidad o menor afinidad de infección. Entonces, esta es justamente, aquí viene la pelea, ¿no?, entre el virus y el huésped. Si yo tengo todas las capacidades genéticas para que ingrese el virus, pues me infecta. Incluso hay personas que tienen una resistencia natural al virus, no se infectan. Probablemente se calcula que esta resistencia natural estaría rondando el 5 al 10% de la población mundial, que no se va a infectar. Pero el resto de la población pues tiene un grado de infección y un grado de manifestación diferente, entre leve, moderado, grave, crítico o muerte. Entonces todo esto tiene que ver con los genes que uno tiene. Tú mencionaste 5 grupos de genes importantísimos, que son los de los telómeros, que se acortan en los pacientes que más corto tienen los telómeros, más riesgo. Los pacientes que tienen estas variantes de genes que están metilados, que están bloqueados, ese es el otro grupo de genes. 44 serían. Sí, y otros genes que tienen que ver con los síntomas y la muerte del individuo. Incluso hoy se habla de que podrías tú detectar a través de los genes si una persona va a morir. Entonces esto es tal vez lo interesante de esta nueva forma de evaluar las infecciones, ¿no? Y hay un grupo más que no lo hemos mencionado ahí porque, digamos, pertenece a otra especialidad, que es tu reacción inmunológica, también determinada por tu habilidad genética de crear anticuerpos más o menos rápido, más aptos o menos aptos para combatir el virus que está entrando. Y de ahí se desprende que podría haber también susceptibilidades diferentes o reacciones diferentes a las vacunas. Entonces, todo lo que está ocurriendo con el virus, aparte de la infección, los síntomas y todo, tiene que ver con la predisposición y el funcionamiento de genes. Y ahí viene lo interesante de los descubrimientos actuales, ¿no?
Entonces hay una lista de más o menos 110 genes que tendrían que ver con todo este proceso de infección y que serían los que determinan en última instancia los síntomas que vas a tener y si vas a vivir o no. Si es leve, moderada, grave, o si vas a morir. Exactamente. Eventualmente. Y todo está explicado en el patrón genético, ¿no es cierto? Cada uno tenemos 23.000 en cada una de las células. Imagínense la cantidad de genes que tenemos en todo nuestro organismo y todas las variantes que se pueden producir. Claro. Y de esas 23.000, imagínate que solo estamos hablando de unos 110. 110 que tendrían que ver directamente. Iniciales, ¿no? Claro, que tienen que ver directamente. Y luego, por supuesto, hay asociaciones de genes. Incluso el virus es tan sagaz para entrar que no usa solo un receptor de membrana, el AC2, se puede pegar a otros receptores, el NPR1, la neurolipina. Entonces incluso se relaciona con los síntomas que tienes. No se explicaba por qué tenías pérdida de olfato, por qué tenías pérdida de gusto, hasta que se vio que se asociaba el virus con el receptor neurolipina y que eso producía un bloqueo de las sensaciones de estas que estamos hablando. Del gusto. Entonces, cada vez explicas mejor qué pasa, ¿no? Nos hemos apartado del tema socioeconómico, porque probablemente el vivir junto es un riesgo también, ¿no? Las personas que viven hacinadas, las poblaciones que tienen una pobreza extrema y todo esto, es un factor extra más. Sin duda tienen mayor probabilidad. Y si eso se asocia a unos genes de predisposición, pues tienes una mortalidad altísima. Nosotros tenemos una mortalidad altísima con el virus, ¿no? Estamos, de acuerdo a las últimas cifras, en 4.7. O sea, cuando inicialmente se dijo que era 2, ¿no? Exactamente. Llegamos un momento a tener 12% de letalidad. Eso ha variado. ¿no? Entonces, claro, ha variado. De este año y medio. Exacto, por todas las medidas que de alguna manera han servido. Tú dijiste un término, sagaz. Es decir, este virus es como el camaleón. Exactamente. Cambia de colores según la ocasión. Sí, ¿no? exactamente. Y tiene infinitas formas de introducirse a la célula, producir la enfermedad. Exactamente, es así. Y ahí vienen las variantes. Estas cosas que parecen ciencia ficción, ¿no? En este momento, ya son pues terrenales y se las puede manejar en nuestras universidades, porque así es. Por ejemplo, la Universidad Técnica Particular de Loja, entiendo, la universidad, de hecho, donde tú trabajaste, la UTE, la San Francisco, la Universidad de las Américas, ya tienen secuenciadores. Este es un equipo que permitió hacer la secuenciación genética, ¿no es cierto? Y hace 20 años aproximadamente se produjo este extraordinario descubrimiento. Hubo que asociar el Estado y la empresa privada en Estados Unidos, y ellos fueron los primeros que hicieron este descubrimiento. Pero ahora ya tenemos secuenciadores en nuestro país. Yo hacía esta introducción con el objeto de preguntarte, ¿qué piensas tú de la necesidad que existe en este momento, en este país, que es poco desarrollado respecto de los altamente desarrollados? ¿Qué piensas de la posibilidad de que seamos de alguna manera autónomos, soberanos, en la producción de vacunas, de medicamentos contra el coronavirus, de tests? Así es. Para determinar si existe o no el coronavirus. Un instituto de biotecnología, ¿no es cierto? Algo similar, pues, a lo que ya existió en este país, el Izquieta Pérez. ¿Cómo verías tú esta posibilidad? Pero se ha hablado de que el Izquieta Pérez quieren reanimarlo, lo cual me parece acertado. Si es que en realidad hay una institución que recoge todo lo moderno de los análisis científicos, sería muy bienvenido en el ámbito del conocimiento ecuatoriano. O
sea, nos permitiría ser más autónomos, liberarnos de esta dependencia científico-tecnológica que tenemos. Si es que producimos vacunas aquí, sería excelente. Si es que aquí tenemos la posibilidad de hacer ensayos clínicos, probar fármacos, todos estos diseños que incluso vinimos manejando hace un tiempo de qué fármacos podrían servir para tratar, el uso de plantas medicinales que ICIAM dice que tiene como 14 plantas que podrían servir, pero no hay un programa de desarrollo científico en este momento que encaje con estas necesidades. Incluso el mensaje, por ejemplo, que se da desde el sector gubernamental es más bien un poco confuso, porque el CENESID no está cumpliendo una actividad de guiar la ciencia y tecnología nacional, que para eso está hecho. Si me permites, en este sentido, y porque ¿no? Anoche se presentó el presidente de la República para decirnos los logros de los 100 primeros días. Y uno de ellos fue que ha conversado con el principal dirigente de China, Xi Jinping, y ha conversado con el señor Putin, así es, de Rusia. Y ellos están abiertos, ¿no es cierto?, a colaborar con el Ecuador para que se haga efectiva la producción de vacunas en este país. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu comentario? A mí me parece que cualquier gestión que se haga para tener una ciencia autónoma está bienvenida. Y si es que hay apoyo de algún país, de cualquier esfera, para hablar de geopolítica, no importa si es que tienes la opción de curar a las personas, dar servicios de salud buenos, de calidad, seguros, y bajo esa perspectiva pues hay una buena posibilidad. Incluso hay un movimiento mundial sobre el tema de vacunas, que se debería liberar las patentes para que los países puedan producir de manera libre y combatir de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, de eso hay un grupo de países latinoamericanos que están abogando por esta situación, que tienen la estructura para hacerlo, y países como los nuestros, el Ecuador, podría introducirse en esta cuestión de la producción propia, si es que tenemos la estructura y la modernidad suficiente, tecnológica me refiero, para poder producir. La gente hay gente súper formada, inteligente, y entonces se podría usar las dos cuestiones, ¿no? Qué importante lo que tú señalas realmente, ¿no? Más allá de las ideologías, lo que interesa es la salud humana. Exactamente. La salud de los ecuatorianos, ¿no? Y si vamos a hacer un sistema nacional de salud que cuente con un instituto de biotecnología para producir, ¿no es cierto?, vacunas y estudiar medicamentos, estudiar test para el diagnóstico de los virus, bacterias y todos los microorganismos que nos pueden eventualmente enfermar. Hay una cosa a propósito de esto, ¿no? Estados Unidos tiene pues un gran desarrollo científico, ¿no es cierto? Tiene una organización extremadamente bien equipada, ¿no es cierto?, tanto en equipos cuanto en recursos humanos, como es la Agencia de Control de Alimentos y Drogas, FDA. Ellos, y el doctor Fauci a la cabeza, dijo: ya tenemos la solución para el coronavirus, ya tenemos el medicamento. Y nos hablaron Remdesivir, así es, ¿no?, como la panacea. Lo curioso es que después de 6 meses el mismo doctor Fauci dijo: no sirve, porque tiene muchos efectos colaterales. Hicieron los ensayos clínicos. Por otra parte, ¿no es cierto?, la experiencia empírica ha demostrado que el sencillo medicamento ivermectina, que cuesta 50 centavos, puede hacer muchas cosas contra el coronavirus, ¿no? Pero la diferencia con Remdesivir es que costaba $3.000 el tratamiento. Entonces, este aspecto, sumado a lo anterior, la necesidad de investigar medicamentos y vacunas
necesariamente nos conduce a una interrogante, ¿no? Estamos haciendo una medicina demasiado costosa frente a otras alternativas que sí podemos costearlas y que eventualmente pueden tener efectos colaterales menores de aquellos que se consideran extraordinarios, como el remdesivir. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, pienso que el sistema global de la medicina está centrado en el tema financiero y ganancias. Entonces, eso es un atentado contra el derecho de salud de la población. Las ganancias son solo en el tema de vacuna, ¿no? Una sola de las farmacéuticas prevé ganar en este año, a finales de este año, el 40% más que el presupuesto nacional del Ecuador. Estamos hablando de 55 mil millones de dólares de ganancia, una sola empresa, cuando aquí estamos discutiendo un presupuesto de 33 mil millones. Entonces, claro, ahí te das cuenta que el tema de salud pública realmente debe pasar por un replanteamiento del derecho a la salud mundial y que el conocimiento sirva para lo que es la aplicación en las personas. Si es que centramos el tema de las ganancias, por ejemplo, se habla del medicamento más caro, hace pocos meses hubo el tema de esta enfermedad rara, ¿no? Que tenías que usar el medicamento más caro de $2.100.000 el precio. Entonces, eso es tan tremendamente impactante para economías de países débiles que simplemente las personas no pueden sobrevivir frente a esto. Si es que nosotros tendríamos que gastar en vacunas todo el tiempo lo que vamos a tener que gastar, vamos a atentar contra el presupuesto de salud de los estados, no solo el Ecuador, sino muchos. Entonces hay que buscar una alternativa y ahí está el tema de liberación de patentes. Liberación de patentes sería la solución en este caso. Entiendo que Brasil, por ejemplo, inició un movimiento hace algunos años tendiente a conseguir la liberación de patentes para productos vinculados al tratamiento de cáncer, con el tratamiento del VIH, ¿no es cierto? Y lo consiguieron. Yo creo que parte de los tratados de libre comercio que en este momento comienzan a negociarse deberían tener en cuenta estos elementos, fundamentalmente, que son muy delicados, ciertamente son muy sensibles, ¿no? Así es. Los países desarrollados están bien desarrollados precisamente porque han tomado el dinero de los países a base del dinero no desarrollados del resto, ¿no? Y manteniendo como monopolio las patentes. Exactamente. Entonces, esto se vuelve una necesidad. Este tema en realidad da para mucho, realmente. Podemos conversar muchísimo tiempo en torno a este virus y al huésped. Pero la conclusión sería, en definitiva, que tenemos que aprender a convivir con el virus, porque este vino para quedarse. Este vino para quedarse, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, y la única solución, la más razonable, es que aprendamos a convivir, y eso pasa por tener un instituto de investigación de biotecnología que nos permita investigar vacunas, investigar medicamentos, investigar test diagnósticos, no solamente para la COVID, para la enfermedad COVID-19 y el SARS-CoV-2, sino para todos los microorganismos potencialmente patógenos para el individuo. Te agradecemos muchas como gracias siempre, también mucho, y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica,
un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,